hoy día, como sabrán, nos toca Tabata. Así que hoy día es el día en el que más le ponemos punchi punchi en la semana. Ustedes saben que el cardio lo hemos estado dejando un poquito más de lado y le hemos estado dando más énfasis a la musculación, pero hoy día es nuestro día de cardio, así que hoy día tienen que ponerle todo el power que tienen para poder entrenar de forma eficaz, ir progresando, ir logrando sus objetivos, ¿ya? Así que espero que todos esos pequeños tips que les vamos dando de que vayan jugando su alimentación, que vayan reemplazando el carbohidrato, a lo mejor no dejarlo de lado, sí, pero irlo reemplazando, a lo mejor la papa, el arroz, el puré, ir eh, achicando un poquito esa ración y ir agrandando la porción de verduras durante el almuerzo, por ejemplo. O a la once también le podemos... Hay muchas opciones en las que le podemos agregar verduras. Cuesta un poco, cuando uno tiene el hábito cuesta, a mí al menos me ha costado demasiado. Pero con constancia, buscando en internet, hay hartas recetas, en este tiempo se está dando harto, la alimentación saludable, hay hartas cosas, hartos tips, hartas publicaciones, entonces no creo que les sea tan difícil, solamente falta las ganas. Como yo siempre les digo, ustedes toman la decisión de qué hacer con su cuerpo, de qué hacer cómo se alimentan, de qué hacer con su vida. Ustedes toman la decisión de comerse a lo mejor un rico churrasco o comer algo más saludable, ¿ya? Que no es malo de vez en cuando, pero la idea es que las comidas saludables abarquen un porcentaje más amplio que la comida chatarra. Ya, ahora nos vamos con el entrenamiento del día de hoy a darle con todo. Primero movilidad articular, después ponemos un poquito de cardio para calentar bien y después nos vamos con todo en el Tabata. Dale, comenzamos. Movilidad articular de pollito. Hoy día hace un poquito de frío. Así vamos a comenzar a calentar al tiro nomás el cuerpo. Arriba y atrás. Vamos, adelante. Vamos, cadera. Bien grande. Vamos al otro lado. Vamos, cambia. Lleva atrás y adelante esa cadera. Espalda derechita. Saca hacia adelante la cadera. Vamos con rodilla. Y comenzamos con el trote. Si se le puede subir un poquito más a la música. Ahí sí está bien. Vamos a tirarse un poquito más mediante la música. Y el calentamiento nos enfocamos en todo el cuerpo. Por detrás trabajamos Tabata, le echamos una repasadita a todos nuestros músculos del cuerpo.
Dale al lado. Punta esos brazos con fuerza. Sube, que la fuerza salga de los hombros. Vamos, cambia y empuja. Lleva esos brazos arriba. Repetimos la secuencia. Empuja. Sube. Vamos, sigue, brazo arriba. Dale con pierna, llévala al glúteo. Queda 2 por lado. Recuerda tener tu botellita con agua a mano. Ponle brazo. Largo el movimiento de los brazos. Que suba arriba lo más que pueda. Queda. Desliza los pies por el piso. Ponle brazo. Sí, ahí. Vamos, mantén. Sigue el trote. Vamos a llevar codo a la rodilla en 4 tiempos. Prepara. Tira el hombro. Sácalo hacia adelante. La cabeza acompaña el movimiento. Dale 2 por lado. Última. Dale, queda ahí. Sigue en el trote.
vamos jumping arriba. Ponele, vamos. Sigue así, vamos. Sigue, sigue. Sube. Ponelo por lado. Queda. Bracitos en L. Subo. La punta de las manos va mirando hacia adelante. No, aquí pegada al techo. O sea, al techo. No, va pegada al pecho. Va mirando hacia adelante. Piernas las movemos como si estuviéramos pasando para el jumping. Vamos. A la altura, no, más o menos. Dale. Queda. Todavía nos queda. Vamos, sentadilla. Punta de pie mirando hacia adelante. Prepárate que nos quedamos abajo. Queda abajo. Dale arriba. Fuertes. Saca adelante. Fuerza. Sí, ahí mantiene. Queda. Aprovechen de hidratarse bien en esta primera parte. Parece que esta bata también va corriendo rápido. Hay tiempos que tenemos que respetar. Siempre se puede estar hidratando. Uno mientras está haciendo el track. Turn around. Look at what you see. In a face. Mirror all your dreams. Prepara tus brazos. Dale.
vamos a realizar este movimiento ahora. Dale. Queda. Vamos abajo. Levanta esa rodilla y ahí sale la patada adelante. Sí, así. Aguanta un poquito más. Última. Queda. Levanta un poquito esa rodilla. Acuérdate de acompañar el movimiento con los brazos. Sigue rodilla arriba. Levanta lo más que puedas. Vamos, fuérzate un poquito más, aguanta ahí. Queda. Vamos, toca adelante. Estira esos brazos. Sube. Controla que la rodilla no pegue el piso. Vamos. Última. Queda. Vamos a mantener ese trote. Al lado. Vamos, baja.
4 arriba. Es 4, cambia. Sigue, sigue. La última. Queda. Vamos, levanta, trote. Acompaña el movimiento con los brazos. No se te queden atrás, no se te queden ahí. Cansados, vamos. Queda poquitito. Excelente. Terminamos la primera parte. Busca tu colchoneta. Vamos a explicar primero los ejercicios. Aunque no hay ninguno nuevo, pero igual. Por mientras que ustedes van en su lugar de trabajo. Vamos a despejar acá un poco. Tomen agua, hidrátense. Espero que todos los que llegaron a esta clase hayan hecho todas las pasadas. No que se pillaron esta y la pusieron y la están haciendo y no tienen idea qué ni cómo trabaja el Tabata. Pero igual ustedes saben cada track. Repetimos 2 veces la rutina. 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso. Primero. Rodilla al pecho, los que puedan la hacen sin apoyo, los que no la hacen con el apoyo atrás de las manos. El escalador, que ustedes se lo saben, sentadilla isométrica. Hacemos la sentadilla y mantengo ahí la posición. Y después una planchita que ya nosotros hacemos 30 segundos de plancha, así que 20 no van a hacer nada. Después Superman, una mano adelante, el otro pie, sentadilla dinámica. Superman de nuevo y flexiones de brazos, tríceps, dorsales, skip y todo ya lo hemos hecho. Todo lo hemos hecho ya. No hay ningún ejercicio nuevo. A ver, todavía ahí me salió un poco. Pero esto lo necesito hacer. Ustedes saben que estoy en periodo de resfrío. Se ríen de mí, pero lo siento. Necesito estar, hay que estar cómodo cuando uno hace los ejercicios, no puedo estar ahí con la nariz incómoda. Ya, ahora sí, se nos viene la música del Tabata. Comenzamos. Ustedes ya se lo saben. Ya les explicamos los 4 primeros ejercicios. Comenzamos con el abdominal. Dale, vamos. Si no puedes, con las manos adelante, manito atrás nomás. Si te cuesta mucho, hazlo de a una. Lo importante es que no paren. Bien, descansa. Prepara el escalador. Dale. Vamos con todo. Lo más rápido que puedas. Acuérdate que son solo 5 tracks. Vamos a la sentadilla. Isométrica, mantiene abajo. Vamos. Mantén la postura a la derechita. Vamos a la plancha.
Vamos, esos son los 4 primeros ejercicios. Comenzamos del principio, pues con abdomen. Bien, vamos, repetimos todo. Abdomen. Claro, todo. De a poco. Bien. Vamos, escalador. Dale, comenzamos. Atentos a la música que ahí nos va dando el comienzo y el fin de cada ejercicio. Sentadilla isométrica. Vamos, pie separadito al ancho de los hombros o al ancho de tus caderas. Dale. Pues nos vamos planchita y terminamos el primer track. Así de sencillo. Baja, baja, baja. Vamos, la idea es que duela. Que se sienta como trabaja ese músculo. Vamos, plancha. Acuérdense, la cadera no va arriba, ahí neutra, incluso un poquito más adentro. Ya aquí. Superman, sentadilla, Superman, flexiones de brazos, se lo saben. Vamos, prepárense, comenzamos. Dale, mantén el Superman. Bien extendido ese cuerpo, bien extendida esa pierna, esos brazos. Vamos. Vamos, sentadilla de un lado a otro, cambiamos. Similar al saltito con sentadilla que hacíamos. Pero ahora, brazo abajo. Vamos. Desplaza de un lado a otro y baja. Acompaña el movimiento de brazo. Vamos, vuelvo a Superman. Cambiamos y de pie y de mano. Dale. Después nos preparamos para flexiones de brazos, como quieras, con apoyo de rodilla, con apoyo de mano y pie. Vamos, prepara. 20 segundos nada más. Dale. Aguanta, son 20 segundos. Bien. Repetimos. Superman. Vamos. Sentadilla. Dinámica, vamos. De un lado al otro. ¿Nos fuimos?
pares todavía. ¿Cómo aguanta? Bien. Cambia de pie y de mano con el Superman. Después nos vamos a flexiones de brazos. Dale. Mantén la postura. Concéntrate. Prepara la flexión de brazos. Acomódate por mientras. Y nos fuimos. No poco, no pares. Bien. Vamos, siguiente track. Tríceps, apoyo en suelo, dorsales, skippy, tope de pie en suelo, se lo saben. Vamos. Bien, vamos, dorsales. Levanto solamente tren superior. Manito abajo de la barbilla. Sube. Largo. Sube lo más que puedas. No priorices las repeticiones. No importa que lo hagan más lento, pero sube, sube. Bien. Skippy. Después nos vamos en posición de plancha. Tocamos los pies. Dale con todo. Sube. Vamos, 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 vamos. Aguanta ahí. Son 20 segundos. Sube, sube, sube. Vamos abajo. Aquí. Tocamos pie y vuelvo. Dale. Vuelvo. Levanto cadera. Firme esos brazos. Excelente. Vamos, tríceps. Yo lo prefiero hacerlo en el piso. Siento que hay más rango de flexión del tríceps haciéndolo en el piso. Bien. Vamos, dorsales. Prepara, manito abajo la barbilla. Dale, levántalo, que puedas. Pie pegado en el piso. Si necesitas de apoyo, ponen los pies bajo una cama o abajo del sillón, hazlo. Vamos. Bien. Vamos, equipe arriba. Prepárate. Dale. Yo sé que tú puedes más. Vamos, 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 vamos. Esfuérzate. Dale. Nos queda el último. Y cambiamos de track.
Excelente. Paracaidista. Arriba. Vamos, trabaja esa espalda. Todo es importante. Vamos, normal que estén cansados. Se nos viene ahora. Sentadilla. Patada al lado. Mantengo una. Esta la llaman el calentamiento. Así que vamos. Después nos vamos al piso. Planchita alta. Topo de hombros. Vamos. Al piso. Tope de hombros. Aguanta. Mantén firme ese cuerpo. Trata que el balanceo será lo mínimo posible. Vamos, aprieta. Abdomen. Espalda. Glúteo. Cuádriceps. Vamos, sentadilla, patada al otro lado. Dale. Repetido. Espalda paracaidista, dale. A ver, esos brazos. Levanta esas piernas. Vamos, como les decía, normal que se cansen, lo importante es que aguanten. Sentadilla patada. En los descansos vayan tomando agüita. Levanta, vamos lo más que puedas. De arriba. Vamos, firme esos brazos. Caderita. Vamos. Patada. Baja. Nos vamos con el último track. Vamos, repetimos tríceps. La verdad que prefiero abajo. Vamos. Estrellita. Pues estrellita la vamos a hacer con salto. Arriba. ¿Ya? Dale. Salta y abre. Última.
Repetimos dorsales. Levantamos pies esta vez. Yo sé que cuesta, vamos. Abdominales, oblicuos, en el puesto. ¿Ya? Vamos. Si no lo puedes hacer con los pies en alto, busca apoyo, pero realiza el ejercicio. O apóyate de atrás, con las manos. No se vale parar. Excelente, repetimos. Vamos. Selecta ese codo. Bien. Estrellita. Vamos. Con fuerza, sube. Abre esos brazos. Motívate, ya son los últimos. Vamos. Última. Bien. Dorsal. Vamos, que se puede. No pares todavía. Nos queda el abdominal. Calentando motores para mañana. Mañana trabajamos abdomen. Vamos, abdominal. Dalo todo que es la última. Vamos. Excelente. Muy bien. Nuestro chocale. Vamos a terminar usted hoy día, miren yo. Chascona entera. Tomen agüita. Vamos a elongar. Por medio del micrófono y muerta. En verdad estoy así. Vamos a elongar. Lo importante es creerte el cuento que tú puedes más. Puedes terminar la clase. Esta rutina un poquito menos exigente que la que hemos estado haciendo las últimas 2 clases más o menos. Retomamos la rutina pasada. Nos cansamos, obvio, es normal, nos estamos moviendo, estamos saliendo de nuestra zona de confort, por decirlo de alguna manera. Estamos saliendo de la zona en que el cuerpo está acostumbrado a estar. Entonces es normal que nos cansemos mucho, que te sudemos. Pero quiero que comparen con la Tabata de la semana pasada y con esta como anduvieron. O cómo anduvieron con esta Tabata y las Tabatas que hacíamos hace un mes y medio atrás. Pero que muy bien. Cansado igual es normal. Yo espero que a nivel muscular le haya costado menos haciendo ejercicio. Por eso que ganas de tenerlo acá para irles preguntando.
lo sintieron, bueno andado. Por eso es bueno también que no dejen pasar mucho tiempo entre una clase y otra. Las clases son de lunes a viernes, tienen glúteo, abdomen y pierna, tienen una clase de fuerza y tienen una clase de HIIT, que es el HIIT que hacemos normal o este bajo, que es como un HIIT igual, pero es bajo sistema Tabata, que cambian el tiempo de trabajo. Esos 5 tipos diferentes de planificación, esos 5 diferentes tipos de modalidades de trabajo tenemos durante la semana. 3 días a la semana se trabaja localizado, glúteo, abdomen y pierna, lo otro fuerza, tren superior, que el otro día no lo hacemos mucho, que hacemos glúteo, abdomen y pierna. Vamos, último arriba. Y un día para el HIIT y otro día para la fuerza. 5 días a la semana. Entonces la idea es que no dejen pasar tanto tiempo, por lo menos realicen unas 4 sesiones de entrenamiento a la semana, para que puedan ver los cambios que van teniendo, para que se puedan ir dando cuenta, pueden ir palpando qué tal van, cómo van progresando a nivel físico, más que nada a nivel estético, que eso se va dando después. Y además que tiene que tener, ustedes saben, un cambio alimenticio también si quieren ver más cambio, que yo siempre les digo, el ejercicio no es milagroso. Vamos arriba. Me acomodo. Atrás. Estiro las piernas. Vamos. Todo el esfuerzo que ustedes están haciendo tiene que ir de la mano con un objetivo. Tienen que tener un objetivo claro, que tienen que tener claro qué quieren lograr con esto. Si lo hacen solamente para distraerse, para pasar el estrés, lo hacen porque les gusta, bien, todos los objetivos son válidos. Cambio de pierna, si lo quiero hacer con un fin estético, hay que modificar un poquito la alimentación. Sobre todo si tengo un sobrepeso importante, tengo que hacer el esfuerzo. Sí, con ejercicio puedes, posiblemente vas a empezar a bajar un poco de peso porque antes eras sedentario, comías lo que comes y estás en un peso. Claro, con hacer ejercicio posiblemente vas a bajar, pero va a llegar a un punto que es necesario modificar la alimentación. Y si lo haces al tiro y lo mandas de la mano al ejercicio, te va a ir muy bien. Con el objetivo que quieras lograr. Ya. Ahora sí, que sí. Nos comenzamos a despedir. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Ustedes saben que siempre la clase de Tabata es un poquito más cortita que las otras clases porque tiene su sistema de trabajo por tiempo. Pero nada más que por eso. Nos vemos mañana con un nuevo día de entrenamiento en el cual nos toca trabajar abdomen. Así que espero estén relajaditos de abdomen. Hoy día hicimos muy poquito abdominal, así que para mañana va a estar dando el 100%. Que estén muy bien, sigan cuidándose como siempre. Nos vemos mañana. Chao.